Y bueno, pues hoy el doctor Orozco nos va a compartir una conferencia que lleva por título el paulatino desmantelamiento de la reforma en derechos humanos del 2011. Pues bienvenido y gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias a mi amigo Federico Solano y también muchas gracias a la Universidad Adela de Cornejo por la invitación y la organización de estas charlas. Yo sé que es un ciclo de conferencias, esto es un programa, y bueno, ahora tuve la dicha de que me invitaran a mí. Estoy muy agradecido por la invitación. Hablábamos también a ver si pronto hacemos un foro o algo sobre pues la declaración de Trump, del presidente de los Estados Unidos, sobre de que los cárteles, no todos, ciertos cárteles, han sido declarados como organizaciones terroristas, y eso tiene muchas implicaciones, pero que ahorita por supuesto no me voy a meter, ¿no? Más está haciendo el anuncio. Así que muchas gracias por atender a la convocatoria. Miren, cuando en el 2011, fíjense, es que está de no creerse, ¿eh? Pero yo inscribí mi protocolo de la tesis de doctorado el 10 de junio de 2011, justo el día de la reforma. Y yo me di cuenta, ¿no? Tenía ya un mes y medio en Sevilla, afinando el protocolo de investigación, y voy y lo inscribo. Ya saben, ¿no? Cómo somos los mexicanos, así, 5 para las 3, justo antes de que cerraran. Y ya la chica que está ahí, no, es que yo el lunes me voy, ya no estoy aquí en Sevilla, ¿no? Total, me lo inscribo. Entonces, efectivamente, el siguiente lunes pues, me regresé, y cuando llego con la noticia de que estaba justo la reforma de derechos humanos. Cuando a mí, en España, tienen, no sé, sus formas, ¿no? Y una de esas formas es que a uno no lo dejan investigar lo que uno quiera cuando está haciendo un doctorado. O sea, dice uno, me tocó con 2 profesores, ¿no? Oiga, yo quiero estudiar temas sobre esto. Oye, qué interesante. Sí, porque mire, sí, está interesante, pero a mí no me interesa tener un estudiante que haga una tesis sobre eso, ¿no? Busca a alguien más. Y entonces, pues fui con otro y me dijo lo mismo. Me suena bien, pero no estoy interesado. Y entonces entendí la dinámica, ¿no? Pues uno estudia sobre lo que el director de la tesis le dice. Y después mucho después, entendí que tenían razón, que tenía razón de ser esa dinámica. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos, ¿sí? El director de tesis es el experto y es el que sabe qué es lo que se está cocinando ahorita o en estos años, o así. O sea, usted va a terminar en 2, 3 años la tesis, pues, va a ser un buen tema, o va a seguir siendo un buen tema. Entonces, el tema que a mí me pusieron de tesis doctoral fue precisamente la interacción entre el sistema jurídico internacional y el sistema jurídico mexicano. Y a mí no me apasionaba en lo más mínimo. Y no solo no me apasionaba, sino que además, en esos años, yo, claro, ¿no? Bueno, algunos de ustedes se recordarán cuando sacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación las primeras sistematizaciones de las tesis jurisprudenciales en los, ¿cómo se llaman los discos esos? El JUS. Y entonces ahí tenía uno acceso ya a todas las jurisprudencias, ¿no? Claro, para el 2011 ya estaba en internet, por supuesto. Entonces yo había buscado, cuando me dijo mi director, pues este es el tema que a mí me interesa que hagas, si es que a ti te interesa hacer la tesis conmigo. Y luego yo me metí en internet a buscar qué tanto había de tesis jurisprudenciales sobre derecho internacional, o más bien la interacción entre el derecho internacional público
y específicamente del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho mexicano. Y me encontré que había prácticamente nada. O sea, había 8 tesis jurisprudenciales y solamente una de la Suprema Corte, que era tesis, bueno, las demás eran tesis aisladas y esta era tesis jurisprudencial. Y decía yo, ¿cómo voy a hacer una tesis doctoral con este desarrollo jurisprudencial que tenemos, ¿no? O sea, imagínense, no era que nomás solo no me interesaba mucho el tema, yo quería algo más, así más que tuviera más que ver con el derecho internacional puro y duro, y resulta que además se iba uno a la Constitución antes del 2011 y lo único que había sobre derecho internacional era el artículo 15, el 42, el 89, bueno, el 76 también, y el 133. Y párenle de contar, era todo. Y sobre eso no había, o sea, es decir, el sistema, o más bien el mecanismo que México tiene para la integración del derecho internacional, o sea, de los derechos humanos o de cualquiera, era un sistema, sigue siendo de alguna manera, pero en ese entonces era paupérrimo y además era atomizado, es decir, había que buscarlo en toda la Constitución. Pero claro, hay que entender que es una Constitución vieja, o sea, aunque tiene algunas cosas del siglo XX, en realidad sigue siendo una Constitución, en aquellos ayeres, era en realidad una Constitución decimonónica, ¿no? Salvo la cuestión de los derechos sociales, que bien fuera, era una Constitución básicamente decimonónica. Claro, las constituciones europeas o latinoamericanas o otras latitudes que son más nuevas o relativamente nuevas, ¿no? De los 70 para acá al menos, como la española, ya tienen mecanismos de interacción entre el derecho internacional y el derecho nacional muchísimo más fluidos y hacen que esa interacción sea muchísimo menos compleja. ¿Por qué les estoy platicando esto? Porque claro, llego a México y cuando veo esto, yo de veras, en aquel entonces, claro, tenía yo cabellera y Federico también. Entonces me llevé las manos a la cabeza, ¿no? Así de que, wow, me salvaron, ¿no? Y luego ya no volví a peinar. Me salvaron, o sea, yo ni cuenta, justo el mismo día que inscribo mi tesis, bueno, el protocolo de investigación de la tesis doctoral, sale esa reforma. Entonces dije, me salvaron la tesis esto, ¿no? O sea, genial. O sea, de veras, y es algo, yo sé que ya es un lugar común hasta aburrido decir, es que la reforma de derechos humanos cambia el paradigma de derecho público en México y puede ser ya hasta una cantaleta así como, ajá, pero es cierto. Vamos a ver que no lo hemos ido cargando, ¿no? Pero en su momento, en 2011, fue muy cierto. Tan cierto que yo dije, genial, ya tengo ahora sí para sacar mi material, así con el puro artículo primero, y claro, con las reformas que se dieron en todos los demás, pero sobre todo con la pura edición del artículo primero, ya tenía yo material para hacer la tesis. Y además yo sabía que se iban a empezar a dar este desarrollo jurisprudencial sobre estas cuestiones. Entonces, pues yo me puse muy feliz por eso, ¿no? Me salvaron el pescuezo básicamente con la tesis porque de verdad no sabía qué hacer, no tenía ningún material. Lo que significa es, antes del 2011, México seguía siendo, en términos teoréticos, un sistema constitucional decimonónico en lo que respecta a la interacción del derecho internacional con el derecho mexicano. Pero después del 2011, ese cambia el paradigma totalmente. Y no solo nos ponemos en el siglo XXI, sino que nos ponemos a la vanguardia del siglo XXI. Para muchas de las constituciones, la constitución paradigmática o el referente era el artículo 10.2 de la Constitución española, que dice, ustedes
sabrán de qué estamos hablando, porque después nosotros lo constitucionalizamos, que dice las normas referentes a derechos humanos deberán interpretarse conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados de los que España se aparte. Entonces es interpretación conforme. Pero era lo máximo. O sea, como referente a nosotros es, los españoles van a la vanguardia. Pues, obviamente, y ahorita lo vamos a dejar más explícito, obviamente con lo que pasó en la reforma de 2011, pues nosotros a los españoles los dejamos pero muy atrás, muy a la saga. De veras nos pusimos a la vanguardia, no solo nos metimos al siglo XXI, sino nos pusimos a la vanguardia en la cuestión de derechos humanos y la interacción entre el derecho mexicano y el derecho específicamente internacional de los derechos humanos. Y entonces, pues como todo en la vida, ¿no? No todo puede durar, tanta belleza no puede durar tanto, ¿no? Para el 2014 tuvimos el primer descalabro y ahí empieza el desmantelamiento de la reforma de derechos humanos. Ha sido un desmantelamiento. Cuando le propuse a Federico el tema, ya cambié en el último libro. Yo este tema, el último libro que yo escribí, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica, salió en el 2023, hace 2 años. Sí, de hecho 2 años, porque fue los primeros de marzo del 2023, 2 años y cachito. Y en ese libro yo hablo de las matizaciones que la Suprema Corte de Justicia ha hecho a la reforma de los derechos humanos. Entonces hasta ahí, en el 2023, todavía me parecía que era matización. O sea, la ha ido matizando y matizando hasta que las cosas se van desdibujando. Y a este punto en el que estamos, yo ya no hablo de matizaciones, yo hablo ya de un paulatino desmantelamiento de la reforma del 11, o sea, la estamos desmontando. ¿Sí? Todo ese andamiaje que hemos construido, que a los internacionalistas, sobre todo mexicanos, por supuesto, que además somos un puñado, somos muy pocos, y como ya saben, pueblo chico, infierno grande, pues no nos caemos bien nadie, ¿no? Algunos sí nos caemos bien, pero somos pocos los internacionalistas en verdad. Quiero decir de pura seca, ¿no? De que somos de formación de solo derecho internacional. Todos nos pusimos muy contentos, ¿no? Echamos el confeti al aire, las fanfarrias y todo, y para el 2014, ¡paz! Vino el primer garrotazo, o la primera matización, en ese entonces todavía le podíamos llamar así, que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma de 2011 de los derechos humanos. Y esa está plasmada en la contradicción de tesis 293, diagonal 14, no, salió en 2014, pero es diagonal 11, 293, diagonal 2011, donde ahorita lo vamos a ver, ¿no? Lo que dice, pues en realidad cantinflean, ¿no? Pero lo vamos a ver. Cantinflean ahí un poco los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero de ahí han seguido, ¿no? Siguieron haciendo este desmantelamiento, y luego también, y ahora no solamente es un desmantelamiento desde el Poder Judicial, sino que también ahora desde el Poder Ejecutivo, en acompañamiento, iba a decir otra palabra, pero no, en acompañamiento del Poder Legislativo, precisamente, ¿no? Entonces, ya estamos hablando que el Estado mexicano en su conjunto, ¿sí? Es el judicial, legislativo y ejecutivo, el que está dando estos pasos hacia atrás de la reforma de derechos humanos de 2011. Díganme, para ver si estamos en la misma sintonía, ¿cómo entenderían ustedes los derechos humanos?
del otro, de la otra edad y demás. Son esas ideologías con las que ya nace el individuo y que dentro de la sociedad pues tiene como principal valor en cuanto al Estado y que será el Estado quien le va a representar todos esos derechos con los que nace y reciben a lo mejor es una interpretación muy moderna a como se plantea en el mundo, pero hoy por hoy pues son esos derechos con los que el ser vivo desde el momento de su concepción pues ya viene garantizados que le permitirán en sociedad gozar de ciertas prerrogativas, de ciertas funciones y que también bueno, pues, podrán aportar ciertas obligaciones, pero siempre reservadas y conservadas por el Estado. ¿Okay? El Estado como garante de ello, ¿no? ¿Alguien más? Pudiera decir beneficios, pero pues sí, como licenciado, derechos que, por sí, claro, hay varios pensamientos, ¿no? Hasta el individualismo y el positivismo, pero centramos en más lo que yo pienso es que por el hecho de haber nacido ya tenemos derechos. Okay. Miren, sí, adelante, por favor. Sí, adelante. Derechos humanos, los derechos humanos en México, los derechos humanos en España. Sí, ¿no? Hay que preguntarse eso, ¿no? Si yo nazco en la Sierra de Tarahumara, no, si yo nazco en Chihuahua, los derechos humanos en México para ambos seres. Debería, ¿no? Pero usted no solo puso el dedo en la llaga, sino en la llaga en el dedo. O sea, está peor todavía. O bueno, se me hace aún peor todavía. Pero es que es cierto, es cierto. Adelante. Peor una franja de casa. Y es bueno, es no hablar de la forma en la que él contempla la educación. Si tú ves su Biblia, para ellos el ser humano, la franja de Gaza, no hay seres humanos en la franja de Gaza. Lo que está ahí son animales y son salvajes y hay que aniquilarlos. Entonces, ya cuando hablas de los programas de los derechos internacional, entonces nadie dice nada. Particularmente hacia la franja de Gaza, decir, oye, esto es un genocidio. Entonces, derechos humanos depende de donde hayas nacido. Se aplica el concepto de derechos humanos. Esa es la discusión global. Sí, no, y es una discusión muy válida. Es una discusión muy válida. De hecho, tiene un nombre, se llama el problema de la universalización o de la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, en el artículo primero dice que uno de los principios es que son universales, pero realmente son universales, es decir, en la práctica son universales, y desde luego no lo son, ¿no? Si nos ponemos a hacer un análisis en retrospectiva, pues la verdad es que los derechos humanos es un constructo netamente europeo, y no solo europeo, sino además cuando surge la Unión Soviética,
pues los entienden como un núcleo de derechos liberales, incluso burgueses. Es decir, son burgueses estos derechos, ¿no? Por eso tenemos dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en realidad esos son los derechos humanos de primera generación, y los de segunda son los que querían precisamente los soviéticos, que hacia donde se movieran los derechos humanos, que eran los derechos humanos económicos, sociales y culturales. O sea, no del individuo, sino de los grupos y de las clases sociales. Entonces, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? O sea, los derechos humanos son incluso burgueses o liberales, nacen así, son eurocéntricos, es decir, desde una cosmovisión eurocéntrica, se construyen, se aplican y luego se tratan de expandir hacia el resto del mundo, pero hay otras cosmovisiones, ¿no? Hay otras maneras de ver el mundo, y luego usted lo puso más difícil todavía porque me dice, y si nace uno en la Sierra Tarahumara o si nace en la ciudad de Chihuahua, pues sí, o sea, las condiciones son muy diferentes, o sea, la efectividad, y algo que me gustó que dijeran, el Estado está obligado a la garantía de esa efectividad. Sí, si vivo en una ciudad va a ser más fácil, voy a tener más acceso a que si vivo en la sierra, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Seguro esto no es así, pero imagínense que en la sierra de Chihuahua hubiera partes donde el Estado mexicano no tiene ningún control. Es un caso hipotético, por supuesto que no es así. Esto no es así. No. Efectivamente esto no es un caso hipotético, Imagínense que ahí lo que gobernara fuera, no sé, un cártel o una facción de un cártel, y ahí, pues, a ver, háblenle de derechos humanos. Pues usted ya trae chamarra de camuflaje, así que usted está lista para ir a hablar con ellos de derechos humanos, ahí en la Sierra Tarahumara. Yo propongo que la nombremos comisionada para ir a hablar allá en nuestra representación. Entonces, fíjense cómo dentro de México la efectividad ya no la cosmovisión de cómo entendemos los derechos humanos, porque no la entendemos igual que lo entienden los árabes o los países de Asia, no la entendemos igual los derechos humanos. Nosotros lo entendemos más como lo hacen los europeos. ¿Por qué? Porque no nos cuesta mayor problema entender esta visión eurocéntrica, porque además, pues, nuestro sistema jurídico es precisamente de la familia romano-germánica, ¿no? O sea, es europeo, es una familia europea. Hay más familias, ¿no? Está el civil law, el derecho anglosajón, los países árabes, los países euroasiáticos, y bueno, pero tienen unas concepciones completamente distintas a las nuestras, incluso figuras jurídicas completamente distintas a las nuestras, ¿no? Por ejemplo, los países árabes hay algo, no sé si en todos, no puedo decir que en todos, pero sí hay algo, una figura, por ejemplo, que es la del repudio, es decir, el divorcio de parte del hombre hacia la mujer. No tiene mayor, en algunos países no tiene mayor formalidad jurídica más que se haga frente a dos testigos y que el hombre le diga a la mujer, yo te repudio, listo, se acabó la opinión. Pero claro, ella no lo puede hacer, ¿sí? Ella no lo puede hacer, ni con el rey de testigos. O sea, esa figura no aplica para la mujer, aplica solamente del hombre hacia las mujeres y con dos testigos que por supuesto se consiguió él, no ella. Entonces, pues ahí va diciendo, ¿no? Entonces, lo de la universalidad de los derechos humanos es una aspiración, una pretensión que, o sea, desde el gen de la propia conceptualización de derechos humanos es imposible. ¿Sí? Es imposible, sí. Ahora que está nuestro vecino, el presidente, haciendo firmando tantas actas ahí. Yo creí que iba a decir desmanes, pero no, bueno. Pues quiero ser más, podrías utilizar otra palabra. Quería ser
Sí. Más técnica, perdón, si tienes razón, tienes razón. Respecto, me llama mucho la atención cuando él empieza a decir, ahora aquí nada más va a haber dos géneros, ¿no? Masculino y femenino. Pues ahí finalmente se están violentando los derechos de estas personas de LGBTQ, Sí. etc. Y yo creo que, a ver, hay una cuestión mediática y hay una cuestión realmente real, que dentro de la Constitución están tus garantías individuales. Entonces, tú puedes como presidente, no importa, firmar cuantos actas quieras constitucionales, pero una cosa es que pase a manos judiciales, ¿no? O sea, No. perdón, de los jueces, de la Suprema Corte, a revisión, y que muchas de esas decisiones no van a pasar. No. ¿Sí? Pero pasa aquí en México, ahora vamos a México, con esta situación que está pasando con los jueces, ¿no? Con todo lo que viene siendo el Poder Judicial. Pues ahí sí estamos nosotros en un desmantelamiento, no nada más de los derechos humanos, sino de las garantías individuales constitucionales de los mexicanos. Porque si ya estás secuestrando como el Poder Ejecutivo, secuestrando al Poder Legislativo, ¿quién, si es el Estado, como decimos, quien debe de ser vigilante y garante de estos derechos y de estas garantías constitucionales? Pues, ¿qué nos queda? ¿Dónde estamos? Y no entendemos, o sea, la gravedad del asunto de lo que está ahorita aquí en México, y que en su mayoría, a mí me preocupa, en su mayoría que no sepamos de este mecanismo, porque finalmente el Poder Judicial está para eso, para proteger y garantizar nuestros derechos. Sí, es como la primera línea de defensa, ¿no? Y luego ya vendría la internacional, que en realidad los sistemas internacionales de protección de derechos humanos están diseñados para que no funcionen. O sea, es decir, no quiero decir que no funcione el sistema interamericano, sino que está pensado en vamos a echar a andar un sistema de protección interamericano, pero lo ideal es que no funcione. O sea, lo ideal es que nunca llegue ninguna queja, ni un caso a la Corte Interamericana. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque lo ideal es que tú, en tu propio país, apliques los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Entonces, en la medida en que haya más casos, lo que implica es que el sistema está fallando. O sea, el ideal sería cero quejas, cero casos en la Corte Interamericana. Eso significaría que está funcionando bien el sistema. ¿Por qué? Porque está llamado a ser, aunque es un sistema que se construye desde arriba, desde la supranacionalidad, pero que está llamado a ser efectivo en lo interno, o sea, en sede nacional. La sede internacional es solamente supletoria. Es decir, si no puedes o no quieres, entonces entro yo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues lo podríamos entender así, ¿no? Sí, está pasando cosas muy raras en el mundo, ¿no? Los populismos de muchos cuños, ¿no? Populismos de derechas, de ultraderechas, populismos de izquierda, de ultraizquierda, pero eso es populismo. Y luego hay un montón de formas de populismo, ¿no? Una forma de populismo es precisamente el populismo legislativo, ¿no? Es decir, yo no, seguro, o sea, usted es muy joven, pero los que son más o menos de mi edad recordarán que aquí en Chihuahua subimos las penas, por ejemplo, para el secuestro, para la extorsión y para otros, a pena vitalicia, ¿no? Entonces, y decía, no, ya con eso vamos a solucionar el problema. Eso se llama populismo legislativo. A ver, subir una pena, eso en una mañana lo hace el Poder Legislativo, pero sienta las bases sociales
institucionales para que esto no suceda en la realidad. Y eso ya no lo hacen, ¿no? O sea, para los gobernantes, sobre todo lo que están pensando, que además así están pensando siempre, en 3 o en 6 años. O sea, es una visión muy corta para una visión estatal, para miras, que una visión de Estado necesita miras muchísimo más largas, muchas más amplias, ¿no? En el tiempo. Entonces, pues bueno, hay muchas formas de populismo, ¿no? Ahorita lo que creo que estamos viendo en Estados Unidos es un populismo de derecha supremacista blanco, pero populismo, ¿no? Y bueno, más videres, dijo el amigo de Sancho Panza, ¿cómo se llama? El Quijote, ¿no? No te asustes que más videres o algo así, dijo, ¿no? O sea, todavía te falta por ver cosas peor. Miren, yo básicamente entiendo lo mismo que ustedes por derechos humanos, pero yo lo entiendo de una forma, me gusta simplificar, ¿no? Reducir, no al absurdo, pero sí reducir las cosas a su mínima expresión para poder manipularlas, ¿sí? Para poder manejarlas incluso teóricamente necesito hacerlo. Y como soy profesor necesito hacerlo para poder explicar. Entonces, para mí los derechos humanos yo los entiendo como barreras de contención contra actos de autoridad del Estado. Son barreras de contención. Pero si se fijan, yo no me estoy metiendo ni si son desde que nacemos, ni desde la concepción, ni desde si son otorgados, son reconocidos, si son unos, si son estos, si son los otros. Por eso lo digo, yo estoy haciendo una reducción. No al absurdo, pero sí una reducción al mínimo que son barreras de contención, o sea, son barreras que nosotros conseguimos poner contra las actuaciones o los actos de autoridad del Estado, ¿sí? Y nos cuesta mucho trabajo hacerlo. A veces son años y luchas, ¿no? Por ejemplo, los derechos de la mujer, que estamos en el mes de la mujer. Bueno, pues cuánto han luchado las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, precisamente, ¿no? O sea, por lograr poner estas barreras jurídicas e institucionales contra los abusos de la autoridad. ¿Sí? Ha estado décadas hacerlo, ¿no? Y ahora empiezan a desmantelarse. Sí, ha sido lágrimas, sudor y sangre lo que ha costado, ¿no? Los textos constitucionales no son otra cosa, bueno, yo lo entiendo así también, como pactos de convivencia política de un grupo social dado, pero que tienen un revestimiento jurídico, ¿sí? Es decir, también tiene una dimensión normativa la Constitución, también tienen derechos y también se pueden hacer valer directamente, o sea, lo que algunos llaman todavía la fuerza normativa de la Constitución, ¿no? No son solo pactos, o sea, abstractos políticos, sino que también pueden y contienen, por supuesto, derechos y libertades fundamentales que son plenamente accesibles o debieran ser plenamente accesibles. Pero bueno, llegar a ese punto, a poner un derecho humano, cualquiera que este sea, en un texto constitucional, es difícil. Ahora, ponerlo en un tratado internacional está en chino, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Miren, ¿sí se está proyectando? Sí. ¿Dónde quedó el primer punto? El primer punto era ese. Sí, el segundo, de hecho voy a empezar también con eso, ¿no? Haciendo un poco de historia y voy a hablar de la internacionalización de los derechos humanos. Por eso les decía, poner derechos humanos, o poner, como sea que los entendamos, o si quieren adoptar esta perspectiva que tengo yo, estas barreras de contención jurídicas e institucionales contra abusos de actos de autoridad del Estado en el cual yo habito,
pues es difícil ponerlos en una ley, es más difícil ponerlos en una constitución, pero es muchísimo más difícil ponerlos en un tratado internacional, muchísimo más. Y en esa medida si los ponemos en una ley, es más fácil quitarlos de una ley. Quitarlos de la Constitución, en principio no debiera de ser tan fácil. Pero, bueno, pues ustedes me dirán, ¿no? En un país donde tiene más reformas la Constitución que el Código Civil de Chihuahua, pues, pues parece ser que no es tan difícil quitar y poner cosas de la Constitución, ¿no? Pero somos un sistema de reforma constitucional duro. O sea, se supone que no es fácil reformar la Constitución. Y sin embargo, tenemos más reformas. Es más, yo creo que tenemos más reformas en la Constitución que todas las reformas sumadas de todos los códigos civiles de las entidades federativas. Muchísimas más. Pero bueno, la dinámica de internacionalización fue esta precisamente. Viene la dinámica de internacionalización de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, primero los derechos humanos estuvieron en leyes o estatutos especiales, los cuales era fácil desmontar. Luego, en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, pero en el siglo XIX, en algunas partes del siglo XVIII empieza, tardíamente, pero empieza en el XVIII, a constitucionalizarse o a adoptar las constituciones cartas de derechos, ¿sí? Como en el caso de las enmiendas de Estados Unidos, ¿no? A los gringos de plano se les olvidó, ¿no? Poner un capítulo de derechos fundamentales, y por eso las enmiendas que existen son básicamente los derechos que se han ido poniendo ahí en la Constitución, que al constituyente no le interesó. O sea, eso no estaba, no había ninguno de los derechos que tienen, ni siquiera los derechos civiles y políticos, ¿no? Salvo algunos. Pero el siglo XX nos dejó una experiencia muy difícil, muy dura, con las dos guerras mundiales, ¿no? Y además hay que resaltar algo, ¿no? Entre las dos guerras solamente median 20 años. Solamente 20 años. Entre el final de una y el principio de la otra. Así que esto es importante destacarlo porque nos hace entender por qué en 1945 la élite que dominaba o que gobernaba los países que firmaron la Carta de las Naciones Unidas y que después vienen a contribuir a la internacionalización de los derechos humanos, porque actuaban como actuaban. Y es porque ellos lograron sobrevivir a la Primera Guerra Mundial y luego después a la Segunda. Y entonces tenían una cosmovisión muy distinta. Un ejemplo es la creación precisamente de las comunidades europeas. Lo que ahora conocemos como la Unión Europea, en realidad antes eran comunidades europeas, eran tres: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Entonces, fíjense el talante con el que se quedaron los europeos, y bueno, el mundo en su conjunto, pero sobre todo los europeos, después de la Segunda Guerra Mundial. Se dieron cuenta que en los últimos 200 años, estamos hablando de 1900, en la década de los 50, cuando empieza este proceso de unificar Europa, hacen un análisis y se dan cuenta que en los últimos 200 años, o en los anteriores 200 años, las guerras siempre les habían comenzado o Alemania contra Francia o Francia contra Alemania. O sea, el problema era el desencuentro franco-alemán.
siempre en el fondo estaba el desencuentro franco-alemán, en el fondo del inicio de las guerras de las últimas décadas en Europa, ¿no? Y entonces los franceses, claro, con este nuevo talante, esta nueva cosmovisión de haber pasado las dos guerras mundiales, ¿no? Catastróficas, una el doble, casi el doble de la primera en términos de destrucción y de mortandad, y la usanza era, el problema que tenía, el problema franco-alemán era Lorena, una zona que se llamaba Lorena y Alsacia. Ese era el problema. Entonces, cada vez que había guerra, si ganaba de Alemania, pues esa zona se volvía alemana. Y luego a los 5, 8, 10 años se volvían a pelear, y si ganaba Francia, entonces Lorena-Alsacia se volvía francesa. Y entonces esta pobre gente era a veces alemana y a veces francesa, y a veces alemana y a veces francesa, y el problema no era la gente, ¿no? La gente era como una consecuencia secundaria, ¿no? Un efecto colateral absolutamente, no tenían ninguna, de hecho, ninguno de los dos estados tenían en mente lo que pudiera, las consecuencias que pudiera generar esto en la población, ¿no? El problema era el carbón y el acero, es decir, los minerales para producir el acero, la riqueza que había en la cuenca del Rin. Claro, en esta ocasión, después de la Segunda Guerra Mundial, pues a quién le tocaba Lorena y Alsacia, pues a Francia, ¿no? Alemania estaba destruida. Y entonces los franceses dijeron, pues tenemos que parar con esta dinámica, ¿no? Porque ahora vamos a ganar nosotros, pero si algo utilizó Hitler precisamente fue la narrativa de que fueron humillados y que los alemanes fueron robados durante muchos años por el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Sí. Dice que Estados Unidos ha sido abusado. Sí. Y por eso ahora quiere recuperar Panamá y Groenlandia, y está un poco con la teoría del espacio vital, ¿no? Sí, no, a mí, sino más que yo no lo quise hacer, porque como el que está saliendo en público soy yo aquí, pues yo no lo quise decir, pero qué bueno que lo dijo usted. Pues, ahondando en lo que dice la compañera, yo no, ella lo dijo. Pues sí, ¿no? Es un poco la teoría del espacio vital de la que hablaba Hitler precisamente, ¿no? O sea, necesitamos espacio para la Gran Germania. Y ahí disculpen, pero háganse vaya, ¿no? Necesito expandirme para poder sobrevivir. Bueno, ahí está, ¿no? Y curiosamente es a lo que le tienen miedo los europeos con respecto a la guerra de Rusia con Ucrania, siendo que Putin ha estado diciendo, yo no quiero expandirme, yo lo que quiero es que no quiero a la OTAN aquí en mi puerta, pero ni siquiera en mi portal, no, es que se quieren meter justo frente a mi puerta, entonces yo no los quiero aquí, ni siquiera que me quiera expandir, no tengo intenciones expansionistas, no las tengo y además no las necesita, ¿no? Tiene un montón de territorio y un montón de recursos en Rusia, pero bueno, tampoco quiero que crean que estoy justificando las acciones de Rusia, ¿no? Pero entiendo que Putin y la camarilla que gobierna Rusia en estos instantes, pues sientan vulnerado su espacio vital por tener una organización hostil justo ahí abriendo la puerta, ¿no? Abro la puerta y ahí está el hostil. Entonces, pues entiendo que cualquier ser humano actuaría de esa manera. No es justificación, es simplemente entiendo la lógica. Como dicen los memes, ¿no? Su lógica no tiene fallas, ¿no? Y dicen cualquier babosada, pero bueno, la lógica no tiene fallas, ¿no? Bien. Entonces, los franceses dicen, tenemos que terminar con esto. Si nos adjudicamos Lorena y Alsacia, vamos a seguir con la misma dinámica. En 20, 30 años va a estar en condiciones Alemania de rearmarse, y lo único que estamos haciendo es sembrando la semilla de la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo rompemos con eso? Es una broncota, ¿cómo lo hacemos? Pues la única manera que encontraron fue, y se los dio precisamente esta experiencia en las dos guerras mundiales, de decir, ¿qué te parece si actuamos como socios?
¿sí? ¿Qué te parece si ponemos el territorio de Lorena y Alsacia bajo una organización internacional que vamos a hacer tú y yo, Alemania y Francia, y vamos a gestionar los recursos, porque no nos interesa la gente, nos interesan los recursos de esa zona, de la cuenca del río. ¿Qué te parece si esa organización la va a gestionar y cada año, si hay ganancias, nos las repartimos, que por supuesto habrá ganancias, si no, no se hubieran peleado, ¿no? Por tantos años, nos las vamos a repartir, partes iguales. Y entonces Alemania dice, órale, pues, para empezar, me imagino que desconfiaron, ¿no? Dijeron así como, seguro, o sea, si lo que toca es que me lo quites esa parte, ¿no? No que la compartas conmigo. No, pero es que quiero cambiar la dinámica. Entonces dijo, bueno, si quieres cambiar la dinámica, lo que vamos a hacer es, ¿por qué no lo abrimos a otros países europeos que quieran participar con nosotros? Entonces entra Italia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y alguien más que se me escapa, eran 6. Y son los que empiezan con la primera organización europea que termina siendo lo que conocemos la Unión Europea, ¿no? Y hablaba con esto con Joaquín, ¿no? Ahora que sale la mera que ahorita no me acuerdo de la Unión Europea, no me acuerdo cómo se llama, diciendo vamos a rearmar a Europa porque si Estados Unidos se va a retirar de Ucrania, entonces necesitamos fortalecer a Ucrania nosotros. Y le decía yo a Joaquín, digo, a mí me suena a que están dándole para atrás, sin darse cuenta, a un proceso que iniciaron hace casi 80 años, con el proceso de unificación europea, que fue pasar de la Europa belicista a la Europa de los mercaderes. Es decir, ¿cómo se logra la paz? Pues si somos socios. Si somos socios y tenemos intereses en común, y mientras nuestros intereses se mantengan en común y nos esforcemos ambos o todos los que pertenezcamos a esta sociedad en conseguir esos fines, pues se nos va a olvidar pelearnos entre nosotros. Pelearnos con otros es otra cosa, pero cuando menos entre nosotros va a ser difícil. ¿Por qué? Porque tenemos intereses en común, comerciales, ¿sí? Y desmantelar eso nos pega en el bolsillo. Algo que no parece que no está entendiendo ahorita Trump, ¿no? Me parece, sí lo está entendiendo, lo entiende, pero está queriendo manejar otra narrativa, ¿no? Úrsula, sí, Úrsula. Y entonces parece que ahora le quieren dar para atrás a esto de la Europa de los mercaderes y otra vez empezar con la Europa belicista, ¿no? De los belicistas, cosa que sería malísimo para Europa y para el mundo, no solo para Europa. Pero bueno, en esa les platico esto para que vean el talante que tenían los europeos o las élites gobernantes de los países europeos, y no solamente esto, sino de los países que han participado en la Segunda Guerra Mundial y que han tenido pérdidas, y quiero decir pérdidas humanas, o sea, que han tenido un costo real sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pero en la Primera y en la Segunda. Entonces, los países después de la Segunda Guerra Mundial tenían otra cosmovisión. Es decir, oye, ya no podemos permitirnos otra guerra mundial, una tercera guerra mundial, no lo podemos hacer. Los europeos hacen este esfuerzo, crean una organización que ahora llamamos Unión Europea y que les ha regalado a los europeos el lapso de tiempo, que a lo mejor es redundante, pero el lapso más amplio de paz entre los países europeos. O sea, no ha habido ninguna guerra entre los que son miembros de la Unión Europea. Y en toda la historia es el lapso más largo. ¿Y por qué ha sido? Bueno, por este talante que sacaron de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay que hacernos mejor mercaderes, socios comerciales y vacunarnos contra impulsos belicistas. Bien, pues en esa tónica estaban más o menos de alguna manera todos los líderes mundiales o las élites que gobernaban los países mundiales a nivel mundial, quiero decir. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Vieron esto, ¿no?
Los países, los derechos humanos primero están en estatutos, luego en leyes y luego en las constituciones. Y cuando dijimos, ahora sí, esto ya lo metimos en la Constitución, esto es ya ni Dios puede quitar los derechos y las libertades fundamentales de la Constitución. Bastó con que llegara un líder carismático a un país democrático, constitucional, de derecho, como Alemania, un líder carismático como Hitler, para que los derechos humanos contenidos en la Constitución alemana, pues fueran removidos de ella, ¿sí? Y entonces se olvidan, ¿no? Salen las leyes de Nuremberg, por ejemplo, que decían, bueno, pues, tanto porcentaje de sangre judía, no podía ser funcionario público, más porcentaje de sangre judía, no podía tener la ciudadanía alemana, y si ya perdías la ciudadanía alemana, esto hace una gran diferencia con la conceptualización que tenemos ahora de los derechos humanos, ¿no? Si ustedes se fijan en el artículo primero constitucional nuestro, no dice los mexicanos gozarán de los derechos reconocidos de toda persona. Pero los derechos humanos no van unidos a la idea de la ciudadanía, ¿sí? Sino que están unidos a la dignidad humana, lo que sea que eso signifique. No sé qué significa, pero va unido a eso, no a una cuestión jurídica como la nacionalidad o pertenencia a un país. Pero en aquel entonces en Alemania sí. Si perdía la ciudadanía alemana, entonces perdía sus derechos fundamentales. Ya está. Y fue lo que hicieron con los judíos de pura cepa, ¿no? Quitarles la ciudadanía alemana y de ahí quitarles básicamente todos sus derechos. Prácticamente todos, desmantelarles sus barreras de contención contra actos de autoridad del Estado alemán. No había nada que los defendiera, ni jurídica ni institucionalmente, nada, en absoluto. Y así pasó. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, que vieron esto, dijeron, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para...? O sea, ya nos queda claro que poner los derechos y las libertades fundamentales en los textos constitucionales, pues nos sirve mientras no llegue un líder carismático. Incluso a sociedades democráticas, constitucionales, llega un líder carismático y va a pasar lo mismo que en Alemania. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues por ahí no sé, a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué no lo llevamos a otro nivel? O sea, y el otro nivel que sigue, y que no hay otro nivel, o sea, si este no sirve, ya no sé qué vamos a hacer. De verdad, no sé qué vamos a hacer. Porque no existe algo así como el derecho intergaláctico, ¿no? Más que Star Wars, ¿no? En el universo de Star Wars sí, pero aquí en la vida real no existe. Entonces, si no nos sirve este estadio de evolución, donde hemos puesto los derechos humanos, que es a nivel internacional, entonces ya valió, ¿no? Ya no sé qué nos puede hacer. Devolvernos, pues no nos va a servir. Entonces, por eso en la Carta de Naciones Unidas es prácticamente el primer tratado internacional donde se mencionan los derechos humanos. En el artículo primero de la Carta de Naciones Unidas, que recordemos eran muy pocos países en aquel entonces, la firman alrededor de 60 países, y la comunidad internacional eran unos 10 o 15, quizá 20 países más, unos 70, 80 países, que son menos de la mitad de lo que tenemos ahora, ¿no? Tenemos muchísimos más países en el día de hoy, casi 200. Y bueno, pero una muestra representativa muy amplia de los países firman la Carta de Naciones Unidas, y en el artículo primero vienen como uno de los propósitos, viene la cooperación de los miembros de Naciones Unidas en el respeto, promoción y protección de los derechos humanos. Es uno de los propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Luego viene 1948, y en 1948 se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si no recuerdo, el 10 de diciembre, si no recuerdo mal, el 10 de diciembre de 1948.
De hecho, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es anterior, como unos 6 meses antes. Los americanos les ganamos en la Declaración de los Derechos Humanos a la Universal, pero obviamente es mucho más importante la Declaración Universal en términos grandilocuentes, ¿no? Y viene esta declaración que, bueno, como declaración, pues no es un tratado internacional, es una declaración, es un desideratum, es una carta Santa Claus, si ustedes quieren. Y en aquel momento, ahora mismo, la Corte Internacional de Justicia y otros organismos de las Naciones Unidas sí le dan un carácter jurídico vinculante, de alguna manera, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no nace pues como un tratado de derechos humanos. Es una declaración por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, y ahí nos habla de la mayoría de los derechos civiles y políticos y de algunos de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero sobre todo, pues claro, habla, insisto, esta visión eurocéntrica de los derechos humanos, pues ponen el énfasis en los derechos políticos y civiles. Pero bueno, ahí está la declaración, 1948, y de ahí le surge a los estados el interés por decir, bueno, lo que sigue es un pacto, ¿no? O sea, ya hicimos una declaración, ahora lo que sigue es, si ya parece que todos estamos de acuerdo en la declaración y en el contenido que deben de tener los derechos, pues vamos a hacer un pacto universal de derechos humanos, cosa que no existe, ¿sí? Pero la intención era esa, primero la declaración, después el pacto universal de derechos humanos. Pero no se pudo. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, tan pronto termina, se acaba el enemigo común, pues los dos hegemones, ¿no? La URSS y Estados Unidos entran en lo que se llama la Guerra Fría, ¿no? En un enfrentamiento ideológico prácticamente irresoluble. Y entonces, bueno, pues no se pudieron poner de acuerdo, no hacen el pacto universal de derechos humanos y al final cada quien termina haciendo un pacto que tiene que ver con su agenda y con su cosmovisión, la visión del mundo que estos países tenían, ¿no? Por supuesto, los norteamericanos y los europeos occidentales, pues ponen el énfasis en los derechos civiles y políticos. Por eso ellos forman el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, mientras que los soviéticos y todos aquellos países que pertenecían a su área de influencia, pues crean el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Y los que estábamos en el tercer mundo, y que algunos seguimos estando, ¿no? Que no estábamos alineados, ¿no? Ni con unos ni con otros, pues no teníamos ningún problema en firmar ambos pactos. En el caso mexicano dijimos, a ver, el derecho a la propiedad privada, que está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Tengo algún problema con firmar eso? Para nada, ¿no? Eso está en la Constitución mexicana, no tengo ningún problema. O sea, yo me identifico perfectamente con el derecho a la propiedad privada, sin ningún problema. Libertad de prensa y bla, bla, y otros derechos al voto, a ser votado, no tengo ningún problema. Y luego vieron el de derechos económicos, sociales y culturales y dijeron, básicamente esto no lo inventamos nosotros, ¿no? O sea, derecho a la huelga. De hecho, prácticamente el primer documento o instrumento jurídico del siglo XX es la Constitución mexicana que contempla eso, ¿eh? No quiere decir que en otras leyes no hubiera, pero a nivel constitucional es la primera constitución del siglo XX que contempla derechos sociales. Entonces, ¿íbamos a tener algún problema con eso? Ninguno. Así que, ¿firmamos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Sí, sin problema, lo hacemos. Y luego me imagino que vino un tercer análisis, que era, ¿tenemos pensado realmente cumplir cualquiera de los dos pactos? Y dijeron, no, pues con mayor razón, ¿no? Fírmalos, ¿no? Total, ni los vamos a cumplir, tú fírmalos, ¿no? ¿Qué más da? Pues ya.
Y creo que es el análisis que sigue todavía, ¿no? Dominando, la lógica que sigue dominando es fírmalo, al cabo no vamos a cumplir nada. Bueno, entonces se internacionalizan los derechos humanos con la finalidad de que, pues de poner cada vez más lejos de este ideal de líder carismático que eventualmente pudiera llegar y desmantelar esos derechos de su propia constitución. Bueno, se los estoy poniendo cada vez más arriba, ¿no? Así más arriba, en una gaveta más arriba. Si tienen hijos, me entenderán, ¿no? ¿Dónde pone uno los dulces o los chocolates? Pues más arriba, ¿no? Y luego ya crece, pues más arriba. Y si se trepa, y luego, si yo tengo un hijo que es muy trepador y ese se trepa desde chiquillo, pues ese se los ponía más arriba de las gavetas, ¿no? Así, hasta más arriba. Pues igual, lo mismo. O sea, ¿dónde ponemos los derechos humanos para que no cualquiera le meta mano? Pues cada vez más arriba. Por eso les digo, si no nos sirve la internacionalización, no tengo idea. Ya no hay más allá. Que es el problema hasta hay un chiste, ¿no? ¿Qué le dijo el filósofo? No, el tortillero al filósofo. No hay más allá. Pues así les digo yo, no hay más allá. O sea, ya después del derecho internacional, ya no hay más. No hay otra cosa, no hay un derecho intergaláctico. Así que si no nos sirve la internacionalización de los derechos humanos, no tengo idea de qué vayamos a hacer, ¿no? De verdad no tengo idea. Bien, bueno, aquí están algunas... Pero sí. ¿por qué usted cree que, por ejemplo, es algo que se está sucediendo en varios países? Esta cuestión otra vez de volver a estos líderes carismáticos populistas y a la individualización. O sea, no tanto al bien colectivo como es la comercialización económica. Finalmente, muchos países de la Unión Europea también ya se están desenmarcando de eso, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en Inglaterra, que dijo, yo me desenmarco, yo ya no voy a formar parte de esto, ¿por qué? Porque a mí me perjudica más y yo tengo intereses por mi gente, ¿no? Y ese es el argumento, es decir, no, yo ya estoy pensando en mi gente. Budapest no acepta para nada migrantes, cerró totalmente fronteras, entonces este modelo, ¿verdad?, está siendo ya muy seguido y ahora sí que les puedo decir que el argumento populista lo están comprando los ciudadanos, que están votando por estos pintorescos, de nuevo, líderes que, pues a lo mejor, no sé, dices, bueno, económicamente, pues no estamos tan mal. ¿Por qué poner sobre la mesa este tipo de argumentos y ahora que se está dando mucho esto? Sí. Hay no sé, a mí me llama mucho la atención lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no nada más es aquí en México, en Estados Unidos, esto finalmente por primera vez o segunda vez en la historia, ¿no?, de los Estados Unidos, un presidente con estas características totalmente fuera así de todo, sí, que arrase con todos los estados de color de rojo. Tienes en China, tienes etcétera. Pudiésemos nombrar varios. Sí. Y nos estamos desembarcando cada vez precisamente alejando de eso. Es decir, hay que ver ahora por nosotros. Ya no tanto por los demás, porque vamos a estar viendo por los demás. O sea, esta cuestión es muy individualizada, ¿no? Una política muy hegemónica, no sé, ¿usted qué cree que será eso? Pues creo que fue Marx, quien dijo, la historia siempre se repite, a veces como tragedia y a veces como algo cómico, ¿no? Pero es cíclica. Entonces, estas fuerzas de las que usted habla, que yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Estas fuerzas, de hecho, tengo por ahí ya el compromiso con algunos profesores de la Ibero en este seminario, o en este conversatorio que hice recientemente sobre la guerra de los aranceles con México y Estados Unidos. Les dije, bueno, los invito a
que participemos pronto, hagamos un conversatorio sobre el dilema en el que creo yo que el mundo nos encontramos, soberanistas o globalistas, ¿no? Entonces, podríamos verlo como dos fuerzas físicas, ¿no? Centrípeta y centrífuga, al revés, centrípeta y centrífuga, ¿no? Entonces, claro, desde la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Segunda, la idea fue centrífuga. O sea, vamos a hacer un comercio global, ¿no? Yo recuerdo el discurso de George Bush, padre, el presidente de Estados Unidos, cuando cae la Unión Soviética y dice: bienvenidos a un nuevo orden mundial. ¿Sí? Y este nuevo orden mundial está regido por la libertad de comercio, no utilizó la palabra globalización, pero un parecido, que se refería al libre comercio mundial, ¿no? Y entonces, un asesor de él, precisamente durante la presidencia de Bush padre, que se llama Francis Fukuyama, escribió un libro que se llama El fin de la historia y el último hombre. Y él, sentado desde esa postura, ¿no?, de asesor del presidente de los Estados Unidos, en ese momento dado, dijo: pues a ver, si según Marx el motor de la historia es la lucha entre clases, ¿no?, la lucha entre contrarios, pues ahora que ya no hay contrarios, pues ya no va a haber historia. O sea, se acabó, ya no hay motor de la historia. Por eso escribió el libro de Fin de la Historia y el último hombre. O sea, ya no tiene Estados Unidos con quién pelearse, ni el mundo libre, ¿no?, con quién pelearse, ni Europa occidental. ¿Por qué? Porque ya todos vamos a ser capitalistas. Entonces, se acabó la historia. No. Y tenía otras tesis ahí, ¿no? Pero básicamente era la tesis de Fukuyama. Obviamente eso duró lo que le llaman la década perdida, ¿no?, los 90s. Porque tan pronto entró el 2001, pues entramos en otra era, ¿no?, con los ataques a las Torres Gemelas, y ya entramos en otra dinámica internacional muy distinta, ¿no? Ya vimos que los enemigos no eran precisamente otros estados, sino simples organizaciones criminales, como las organizaciones terroristas, ¿no?, como Al-Qaeda, por ejemplo. O sea, esas son las que le están poniendo cara al imperio. Entonces, pero bueno, ¿por qué lo están comprando? Da para todo un foro, así, para todo un conversatorio, un foro, el por qué el resurgimiento de estas cosas, porque es un resurgimiento, no es nada nuevo. No nos estamos inventando el agua de la vida. Sí, sin duda. Y en países que prácticamente no lo hubiéramos imaginado, está pasando, ¿no? Yo recuerdo que un compañero mío de la universidad, un un profesor de la Universidad de Sevilla, ¿se acuerdan cuando estaba aquí en 2018 la campaña presidencial, y que mucha gente decía: si gana AMLO, yo me voy del país? Sí, ¿no? Pues este profesor de la Universidad de Sevilla decía: si gana Trump, yo me voy del planeta, ¿eh? Y entonces, pues, alma mía, pues no se pudo ir del planeta, ¿no? O sea, sí. Claro, ¿no? Él, emulando esto, decía: sí, es que si gana Trump, en serio, yo me mudo de planeta. Es que no puede ser que gane este hombre. Pero no nomás ganó una, sino que gana, bueno, según el 3, ¿no? Porque la otra también la ganó, nomás que le hicieron fraude. Entonces, sí, pues mi amigo obviamente no se puede ir del planeta, ¿no? Hay gente que se puede ir de México, pero del planeta no se puede uno mudar. O sea, él está frito. Pero nos daría para, así en serio, para otro foro. Es más, vamos a dejárselo de tarea a Federico que lo organice, porque la verdad es que sí es muy interesante el regreso de estos
que yo lo identificaría así, ¿no? Yo lo identificaría como internacionalista, yo lo identificaría como un dilema entre globalistas y soberanistas. Soberanistas es esto, ¿no? O sea, primero yo, solo yo, pero también, ojo, mis ciudadanos, ¿eh? Ah, claro, porque es mi ciudadano, Sí, claro. no los ciudadanos. No. Son mis ciudadanos. Y eso Y quiere esa es la un sesgo, retórica sí. que usó López Obrador Sí. y también que utiliza Trump Sí. y este tipo de Sí, líderes. Sí, Es lo que le estaba yo comentando a Fred. Si te Sí, fijas sin duda, sin que duda. ellos no dicen los ciudadanos, es mis ciudadanos. Claro, los que están de acuerdo conmigo. Sí, mis. Sí, claro. El buen americano es el que está de acuerdo con Trump. Claro, desde la mente de Trump, el buen americano es el que está de acuerdo conmigo. El mal americano es el que no está de acuerdo conmigo y tiene, no sé, ¿no? Tiene todas las intenciones cada día que se levanta de destruir América. Y esto pone en peligro este tipo ahora sí como usted dice, los pusimos muy altos para que nadie accediera a ellos y poder garantizar esos derechos a todos los individuos, hasta los migrantes, porque aquí hay una situación hoy en día que se habla sobre los derechos humanos en la cuestión de migración. Entonces, pero pone en peligro toda esa construcción. Sí, no, por supuesto. Y además en cuanto habla de mis ciudadanos o incluso, que ya es malo porque entiendo en qué sentido lo hace, que es en este que estamos hablando, pero incluso ya que hablara los ciudadanos, pero ese mis es un matiz muy fuerte, pero ya que hablara de los ciudadanos norteamericanos ya va mal, o los ciudadanos mexicanos ya vamos mal, porque quiere decir que estamos en tiempos de la Alemania nazi, donde decíamos es que las libertades y los derechos fundamentales pertenecen al ciudadano. Si tú no tienes ciudadanía, no tienes derechos. ¿Listo? Y adiós el ser humano. Inicial por este tipo de cuestiones que hacen del Poder Judicial, y esto empiezan a jugar con este tipo de juegos mentales, ¿no? O sea, maquiavélicos. Entonces dices tú, y pues no, nadie, no sé, o sea, a veces es muy triste el que algunos pocos nos damos cuenta y no podemos hacer realmente nada ante este monstruo populista. Esa es una realidad, porque juegan con las necesidades de lo humano, de lo más humano, juegas como monstruo y te aprovechas de eso. Y eso es, ahora sí que con lo más deshumano que puedes utilizar al ser humano en su verlo, en su más, ahora sí que su vulnerabilidad, tirado, y poder jugar con ello. Como ahora lo hacen con las muertas, con los desaparecidos, violentando que un senador publique y tenga la desfachatez de decir que los zapatos encontrados en un lugar pueden ser implantados. Así te burlas de este tipo de derechos, de los derechos humanos, porque finalmente eso estamos hablando de eso. Sí. El mismo derecho tenemos todos de ser, aun cuando estamos desaparecidos o muertos, de ser, pues tener un juicio justo, de tener ahora sí que una llegada justa, un fin justo, de una explicación a los padres, a las madres de familia, a las familias enteras de México, porque eso está sucediendo y a veces hablamos internacionalmente de esto que sucede con estos grupos, Al-Qaeda y todo esto, ¿no? Pero finalmente dices, bueno, eso es una guerra que lleva más de 1000 años ahí, atorados. Pero lo que sucede aquí en México, con estas desapariciones y que todavía tengamos a nuestros representantes diciendo, esto es puro cuento, es puro show, es que lo están utilizando. Se está politizando. Se está politizando todo y dices, ¿dónde queda eso? Y López Obrador, desde que asumió su
poder, él desmanteló una parte de los derechos humanos. Y tú dices con esta prerrogativa de la inclusión y de ponerlo en el artículo 3º hasta en la ley constitucional de la educación, y ya con eso creemos, no es que ya estamos cumpliendo. O sea, ya de ponerlo y aceptarlo en un documento, ya dices tú, pues ya estamos cumpliendo. Sí, pero eso es Las populismo acciones legislativo. son distintas. Sí, completamente. Creo que usted iba a decir algo, ¿no? Voy a comentar. Claro, ahorita tomando así el concepto la razón que tuvieron los europeos para sentarse y negociar las primeras, segunda guerra, estaban de los 70 millones de seres humanos. Entonces dicen también que no conocen la historia está nada de Chile. Entonces, cuando si lo trataba yo, cuando hacía mismo vamos a jugar con ¿qué nuevos? Sí. Vamos a leyendas digo, de fuentes. No soy muy experto, tengo las conclusiones, pero cuando yo ya el lado mexicano, y ahorita el tema se nos ocurre mucho con el desmantelamiento, ¿verdad? La pregunta es, ese desmantelamiento que hablas acerca de las leyes de los derechos humanos, normalmente pues, aquí en México, Sí. es porque alguien ya supo dónde están los dulces y dice, No lo dejes llegar. allá está. Claro. Me gustan estos caramelos. Sí. Voy por ahí, ¿verdad? Alguien aquí realmente en México muy inteligente, ¿verdad? ¿Por dónde vamos? Los mexicanos son estúpidos, ¿verdad? Estamos jugando, como dice, estamos jugando con nombre. No conocemos la historia plena de todo lo que les pasó, ¿verdad? Estamos como, pues dice en inglés, un mapa, ¿verdad? Vamos para atrás. O sea, hubo veces con 2011, ¿verdad? Dices que salimos con una ley mucho más preparada que la Sí. española. O sea, sí hubo un grupo de gente muy audaz, inteligente, implementando esto. Pero lo que estamos frente a alguien que vengo de probar, no me conviene. Y voy por ellos. No me conviene que seamos así, no me conviene para lo que yo pretendo. Eso es así como yo lo veo. Estamos frente de un grupo o de una tendencia así, que alguien así inteligentemente dice, no me conviene que los meses tengan ese derecho universal internacional hasta ahora, es un lujo. Es un lujo para los mexicanos, no para los mexicanos. Es una filosofía, no sé si, porque sí, ahorita en este momento. Sí. Les voy a decir cómo lo veo yo. Miren, el otro día, no les voy a decir el contexto, ¿no? Pero el otro día le platicaba precisamente a un juez, estamos hablando de los jueces, ¿no? Que ahora que pasaron de ser juristas a ser políticos ahora y que no tienen ni idea, ¿no? De lo que es hacer política y están asustados, están pues, aterrorizados, con justísima razón, porque no tienen ni idea, ¿no? Y me decía, oiga, es que hablé con ciertas personas y llegamos a un acuerdo y resulta que ahora no me lo quieren cumplir. Y yo le decía, a ver, espérese, no sesgar las vestiduras. Una cosa son los acuerdos políticos y otra cosa son los acuerdos legales. ¿Sí? Es muy diferentes. El acuerdo político trabaja bajo la lógica de mientras las cosas se mantengan como están. Es un acuerdo político. Mientras las cosas, o sea, mientras la correlación de fuerzas entre tú y yo se mantenga, este es el acuerdo que tenemos.
¿sí? En latín es, ya se me olvidó, ya se me fue, se me acaba de ir. Rebus sic stantibus, mientras las cosas se mantengan como están. Esos son los acuerdos políticos. Claro, pero la mente jurídica, una mente jurídica, nos cuesta trabajo entender eso, porque los acuerdos en términos jurídicos no trabajan bajo el principio de rebus sic stantibus, sino del pacta sunt servanda. O sea, lo pactado se tiene que cumplir. Entonces, se tiene que cumplir en términos jurídicos, que si no lo cumples, yo te puedo llevar ante un juez, demandarte y obligar a hacer el juez, claro, si te bien la cuestión, hacer que el juez te obligue por medio de una sentencia a cumplir el pacto que tú y yo hicimos jurídicamente. Entonces, nos movemos. ¿A qué voy con esto? Los juristas siempre nos estamos moviendo, siempre, aunque no siempre lo hacemos con conciencia, nos estamos moviendo o navegamos entre dos aguas, entre el agua política y el agua jurídica. Y entonces hay que saber en cada momento en qué área nos estamos moviendo, o en cuál agua estamos navegando, ¿sí? A veces navegamos en área política y ahí es una lógica, y en las aguas jurídicas ahí opera otra lógica, completamente distinta. E irremediablemente los juristas estamos condenados a vivir per secula seculorum, por los siglos de los siglos, en ese dilema, ¿sí? De hecho, yo estoy convencido, y a mis alumnos les digo, ¿no? ¿Cuál es la función social que ustedes creen que los juristas cumplimos? ¿Cuál es? Siempre no falta el ingenuo, ¿no? Hacer justicia. Pero claro, sí, no, pero no les puedo decir porque van y me acusan en algún lado. Entonces, pero sí lo pienso, ¿no? Sí pienso, tienes problemas, ¿no? Con esto. Pero, y además les doy en octavo o noveno semestre. Cuando van de salida, todavía hay gente que me dice, hacer justicia. Me dan ganas de volverlo a primer semestre, ¿no? Devolverla, pero no puedo. Total, no sé cómo llegó hasta ahí, pero pues ahí está, ¿no? En mi grupo. Y les digo, pues, fíjense en mi perspectiva, ¿cuál es la función social que cumplimos nosotros los juristas? La función social que nosotros cumplimos es que somos custodios del Estado de Derecho. Eso es lo que somos, ¿sí? Por eso la teoría de la Constitución, de la interpretación de la Constitución abierta o de la textura abierta de la Constitución, es decir, está abierta a cualquier intérprete, no solo, claro, la interpretación válida y la que se va a hacer cumplir es la que diga la ley, que tiene la última palabra en la interpretación, pero cualquiera puede acceder a la Constitución y hacer una interpretación del texto constitucional, de las leyes, sin ningún problema. Entonces nuestra función es ser garantes del Estado de Derecho. Eso es. Y claro, eso implica el Estado de Derecho en el contexto de una sociedad democrática, ¿sí? De una sociedad democrática. Entonces, por eso estamos irremediablemente condenados a estar en medio del dilema entre la política que dice, yo quiero hacer lo que yo quiera hoy, ya, ahorita, porque es la inmediatez de la bomba que me está explotando ahorita en la cara y necesito resolverlo ya así. Y por el otro lado, el derecho que los juristas, y es la función que tenemos que hacer, de decir a los políticos, no puedes hacer todo lo que te dé la gana. Tienes que actuar dentro de un marco legal, de un Estado de Derecho conceptualizado dentro de una sociedad democrática, ¿sí? Yo entiendo que tienes esa urgencia, ¿no? De lo inmediato, de resolver lo que tienes en la cara, que te está a punto de explotar, pero no puedes hacer cualquier cosa. Un caso. Y a ver a dónde nos lleva esto. Los 29 trasladados capos mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Hacen la conferencia de las autoridades y dicen, ¿los extraditaron? No, los trasladamos. O sea, hicieron trasiego de personas.
¿Es eso? No, los trasladamos. Pues eso y tráfico de personas a mí me suena muy parecido, ¿eh? Sí, porque si no hay un fundamento legal para trasladar gente, aunque sea gente que está en la cárcel, sentenciada o en proceso de sentencia, a otro país, pues eso es tráfico de personas. Es lo que acaban de hacer, Igual, agarrar a la gente es tráfico de personas, ¿no? No es que de allá, no. Pero pues, si la CIA lo hace, las décadas escondidas, por ejemplo, de Sí, sí, prácticamente, ¿no? como que era tú y que son 280, los que quieres de ahí, ¿cuánto llegaron? ¿Quién sabe cuántos llegarán? Bueno, sí sabemos cuántos llegan, pero no sabemos cuántos embarcarán. Y el único que se atrevió en esa conferencia a decir un fundamento, a motivar, a fundar y motivar, fue, yo creo, ya por la edad, el fiscal general, ¿no? Gers Manero. Dijo, no, el motivo es que nos lo pidieron los gringos. Ah, bueno. Pues sí. Ya está, ¿no? Ya está. Ese es el motivo. Pero además, hay un segundo motivo. Había sospechas fundadas de que algunos de ellos iban poder, acuérdense, seguro se acordarán algunos de ustedes, cuando se trataba de hacer la reforma con Peña Nieto contra los maestros, ¿no? Que los afectados iban a ser los maestros. Y entonces todo el aparato mediático, ¿no? Era satanizar al maestro. ¿Sí? Ser maestro era la peor cosa que te podía pasar en esos años, porque todo el mundo te tenía satanizado, ¿no? Y sacaban cualquier historia o noticia estúpida de que, ay, ahora la maestra es Montessori y le gritó a un niño. Pero en cadena nacional, ¿no? Pero claro, lo que hacía era abonar a la retórica y a la narrativa de los malos son los maestros, por eso necesitamos hacer esta reforma. Pues ahora los malos son los jueces, ¿no? Y entonces, claro, pues estaba otro motivo ahí, más que mandado a hacer. Teníamos sospechas fundadas de que con este poder corrupto que estamos a punto de dejarlo blanco como la nieve, porque ahora va a ser electo, ¿no? Iban a ser liberados por el Poder Judicial Federal, por amparos o por otras cosas, y entonces, antes de que estos jueces corruptos, que todavía no acabamos de sacar, los liberasen, pues mejor decidimos mandarlos a Estados Unidos. Nos los piden, y como teníamos miedo de que fueran liberados por el Poder Judicial, los mandamos. Y el fundamento, y da el fundamento. Y el fundamento es el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Y la Convención de Palermo. Bien, pues yo como buen abogado me fui al artículo 5 y no dice nada. Pues dice, bueno, también dijo, la presidenta no tiene nada que ver, ¿eh? Esto lo dice, fíjense, ojo porque aquí hay algo todavía peor, que es peor que peor. Algo peor. No fue una decisión de la presidenta, lo decidió el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional. Está integrado por el fiscal y por otros funcionarios federales. Y en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional vienen cuáles son las facultades de ese consejo, que básicamente es hacer recomendaciones al presidente o al Ejecutivo Federal sobre la dirección de políticas en seguridad nacional. Pero no dice trasladar gente a otro país. Eso no dice. Ni siquiera autorizar extradiciones. Nada, en absoluto. Entonces dije, bueno, pues este fundamento de la ley de esta parte del fundamento que está dando el fiscal, pues que se lo crea su mamá. Su abuelita, peor todavía. Se lo crea su abuelita. Sí, claro. Se lo crean ellos. Por cierto que el mantén es guinda, ¿eh? No estoy dando cuenta. Por si no me creen, miren. En directo, es guinda. Así que bueno, yo no lo puse, ¿eh?
Lo puso Federico. Entonces dije, bueno, a lo mejor, no me acuerdo bien de la Convención de Palermo, a lo mejor en la Convención de Palermo sí dice algo al respecto, ¿no? Entonces me fui a releer la Convención de Palermo, y la Convención de Palermo es la convención para combatir la actividad criminal de las organizaciones transnacionales, ¿sí? O sea, básicamente lo que regula es la cooperación judicial y de las instancias encargadas de hacer cumplir la ley penal, la cooperación en aquellos delitos, en aquellos fenómenos delictivos que tengan trascendencia nacional, o sea, que vayan más allá de lo nacional y tengan un elemento de tráfico jurídico internacional. Y efectivamente, tiene razón, lo tengo que aceptar, tiene razón el fiscal general. Ahí sí se habla de traslado de presos y de personas que estén bajo custodia. Pero, dice, palabras más, palabras menos. Primero, se pueden hacer extradiciones, las cuales tendrán que hacerse bajo los principios del derecho internacional. La extradición es una figura que regula el derecho internacional, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos una ley que se llama Ley Federal de Extradición Internacional. Ley de Extradición Internacional. Pero curiosamente, el primer artículo de esa ley dice: esta ley será aplicable solo cuando un país le pida a México la extradición de alguna persona y no tengan entre ellos un tratado internacional de extradición. Entonces, es una ley supletoria de un tratado internacional. Fíjense qué raro. Y es la única ley que yo me he encontrado que tiene esta característica en México, ¿no? Es una ley supletoria. Si no hay un tratado de extradición, uso la ley. Pero si hay un tratado de extradición, no uso la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La extradición es una materia netamente de derecho internacional. Es una figura de derecho internacional. ¿Okay? Entonces, claro, en la Convención de Palermo habla de extradición. Se pueden hacer extradiciones, bla, 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 pero siempre, siempre, siempre siguiendo los estándares mínimos del debido proceso. ¿Sí? Siempre se tiene que hacer mediante un juicio seguido. ¿Sí? Mediante un juicio seguido. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutitos. Cuando dicen 10 minutos y los 5 ya empezó a entrar en pánico. Porque voy en la segunda diapositiva, ¿eh? Y son 16, así que... Pero bueno. Bueno, hacemos una segunda parte. Hacemos una segunda parte, no pasa nada, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo hoy, creo que más que nunca, en la historia de nuestro país, tenemos precisamente ese desmantelamiento ya no tan sutil como en muchos casos se dio? Por ejemplo, cuando la reforma educativa, bien o mal, era un desmantelamiento de ciertos derechos humanos. De esos sectores. Sin embargo, hoy, desde el púlpito mañanero, y desde estas Está bueno. conferencias, estamos viendo ya de una manera cínica y vil de cómo estamos aceptando como pueblo precisamente ese desmantelamiento. Y cuando la gente dice, bueno, ¿cómo que desmantelar? Por ejemplo, el INAI, algo que costó mucho, costó bastante, y que también en algún momento nos puso a la vanguardia en el ámbito internacional. Llega un presidente y dice, pues no me conviene que me busquen y me escarben y me encuentren, vamos a desaparecerlo. Lo lamentable, creo yo, y rescato toda esta parte, cómo esos líderes carismáticos logran de alguna manera dormir a la gente y envolverlos de tal forma que la gente puede decir, efectivamente, sí hay que desaparecer esto o aquello, o estas instituciones, que el trasfondo es privarte de derechos, y derechos fundamentales que tienes como el derecho al acceso a la información.
información, por poner un ejemplo. ¿Sí? Igual que otros, hoy en el sistema judicial, dice, oye, vas a desaparecer ciertas funciones, vas a desaparecer a todo un sistema y generar uno nuevo, pero a costa y a consecuencia de qué. Yo creo que ese desmantelamiento que hemos vivido, sí, esta corriente populista, y no nada más en México, pero sí hoy creo que como nunca lo estamos viviendo, y sobre todo los mexicanos lo estamos comprando y lo estamos sin tener conciencia de dónde nos lleva esto. Pues estamos entregando nuestros derechos fundamentales, que luego vendrá la cruda moral, la cruda, el despertarte y decir, ah, caray, pues, ¿qué hice? Ya noche, ¿no? Ah, caray, ¿quién es? ¿Y este quién es? Bueno, me han platicado. Entonces, en esa cruda moral, llegará el momento donde digas, oye, espérame, esos frenos que nosotros tenemos hacia el actual del Estado, pues se los entregamos. Hoy no podremos a lo mejor decirle al legislador, decirle al gobernante, oye, no hagas eso. No, porque ya no tendremos las herramientas, ya no tendremos estas barreras de contención de estos actos de autoridad, precisamente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, sin duda. Y entonces, volviendo a lo de Palermo, para terminar con eso, sí existen los traslados en la Convención de Palermo, pero fíjense bien, dice, se pueden hacer traslados de personas detenidas o bajo custodia o sentenciadas con la finalidad de que coadyuven en otros procesos judiciales en otro país, sí y solo si se le pide permiso a la persona y la persona accede. Entonces, yo no lo estoy extraditando, yo lo estoy trasladando a otro país para que sirva de testigo y luego me lo traes de vuelta, ¿eh? No, ahí no te lo puedes quedar, por eso es un traslado. O sea, de hecho se le compra avión de ida y de vuelta. O sea, da su testimonio y venga a Chapacá. ¿Sí? Eso es un traslado. O sea, jurídicamente, desde el derecho internacional, eso es un traslado. Lo que hicimos nosotros, bueno, nosotros no. Yo no digo, ¿no? Lo que hicieron esto del Consejo de Seguridad, del Fiscal General y estas otras personas, lo que hicieron fue, pues, un tráfico de personas, ¿no? Porque extradición no fue y traslado no fue. Yo no creo que a Caro Quintero le hayan preguntado, oiga, ¿le gustaría ir a Estados Unidos, ¿no? A cooperar jurídicamente, pero en contra suya. Yo no creo que Caro Quintero haya accedido, ¿no? O al menos de buena voluntad, motu propio, de decir, no, sí, yo trasládame y luego cuando termine me devuelven a México. Yo no creo. Eso no pasó, ¿no? Lo que pasó fue un traslado que, pues no sé qué, en términos de lo que dijeron estas personas, no sé qué quieran decir, porque la figura o es extradición, es decir, tú te vas allá, y allá te juzgan, y allá te compurgas la pena y se acabó. Y además, claro, hay principios para la extradición. Si vas el fiscal a pedir pena de muerte, y como aquí yo no tengo pena de muerte, perdón, pero yo no te puedo extraditar. A menos de que tú como fiscal, que me lo estás pidiendo, te comprometas conmigo, México, a que no vas a pedir la pena de muerte. Si no vas a pedir la pena de muerte, lo cual va a hacer valer el juez en Estados Unidos, de que, oiga, que pide la pena de muerte, perdón, pero aquí en la solicitud aquí en la solicitud dice que usted se comprometió a no pedir pena de muerte, así que usted pida lo que quiera, pero pena de muerte no puede pedir, porque en una solicitud de extradición aquí está, ¿sí? Y este hombre está aquí en este país por esta extradición, así que usted no puede pedir pena de muerte. Entonces, y el traslado, sí existe el traslado, pero en estas condiciones, bajo la Convención de Palermo. Pues, ¿qué hizo el gobierno federal con lo de los 29? Pues
califiquen lo que ustedes quieran. Pero ni fue extradición, ni fue traslado. ¿Sí? No fue ninguna de esas dos figuras. No sé qué fue. Pero obviamente yo no quisiera... Y luego está como o sea, me estoy acordando del poema de Whitman, ¿no? Cuando vinieron por los judíos, no dije nada porque yo no soy judío. Luego vinieron por los negros, yo no dije nada porque no soy negro. Luego después vinieron por los cristianos, por los católicos, yo no dije nada porque no soy católico. Y hoy vienen por mí y no queda nadie que diga algo. ¿Sí? Entonces, claro, muchas palabras más y muchas palabras menos, ¿no? Leanse el poema de Whitman. Pues ese es un claro ejemplo del mantenimiento de los derechos humanos. Exacto. En relación al debido proceso. Al debido proceso en una extradición. Listo. Y además por una presión política, ¿no? Que ni siquiera es una presión, es la amenaza, ni siquiera me están poniendo aranceles, es la amenaza de poner aranceles. Con eso y la acción de trasladar a estas personas hacia allá, ¿no? Y ya es, En su defensa de ellos pueden argumentar eso, ¿no? O sea, no lo van a hacer. No. Es que... Hay un principio en Estados Unidos, en el derecho penal norteamericano, que se llama male captus bene detentus. Es una doctrina penal que significa mal capturado, pero qué bueno que lo detuviste. ¿Sí? O sea, prácticamente me importa un carajo cómo lo detuviste, pero qué bueno que ya me lo trajiste aquí ante el juez. ¿Sí? Cuando Álvarez Machaín, cuando otras personas han sido secuestradas, creo, me han platicado, seguro en esta frontera no pasó, fue en otra frontera, que había un tiempo en que la policía municipal se organizaba con la DEA. ¿Y en ese caso? El de traición a la patria, ¿no? Sí, que le mandé a Liceola, Sí. que fueron por mi cliente a sacarlo a la policía municipal y la DEA. Y lo entregaron en el... Exacto. Le mandamos al... Entonces tú fuiste el que me platicó. Sí, tú me asesoraste. Sí, oh. Bueno, ya pasaron los 10 minutos, ¿no? Ya se acabaron, ahora sí, ya, ¿no? Ya, ahora sí, adiós. Ya se acabaron los 10 minutos. Bueno, ¿terminamos? Sí. Muchas gracias. Gracias por venir, ¿eh? Y bueno, hacemos otras partes, ¿no? Para seguirle. Bueno, hecho, gracias. Sí, de veras que sí. Y no nada más es la cuestión de los derechos humanos, luego nada más vemos en ciertos, los vemos, ¿no? Sabemos que ahí están y sabemos dónde están las oficinas. Vamos y buscamos a veces cierto apoyo, pero no sabemos realmente qué tanto, o sea, todo lo que falta. Claro. Yo quiero agradecerles su presencia, pero sobre todo quiero agradecerle a Luis, al doctor Orozco, su participación en este ciclo de conferencias 2025. No es la primera vez que nos honra con su presencia aquí, siempre ha estado dispuesto y sobre todo a compartir. Y como les dije en un principio, la verdad que escuchar a Luis Orozco se vuelve un deleite, se vuelve una experiencia muy, pero muy enriquecedora y sobre todo uno aprende también. Y la forma tan sutil en que maneja la historia, los términos, te envuelve. Y eso ha sido una característica que desde que lo conozco ha tenido y la cual le agradezco que siempre esté dispuesto a compartirla con todos nosotros. Y como lo decía en un principio, pues la verdad que es un honor tenerlo aquí, es un honor poder escucharlo. Síganlo en sus redes sociales y sí, como dijo y ya me comprometió, sí vamos a revisarlo nada más lo que él nos pida, conversatorio, en algunos otros temas que estaremos organizando, y también voy a hacer el compromiso con él
Y bueno, espero que con ustedes y que ustedes también nos ayuden a extender este compromiso, que venga posteriormente a presentarnos algunos de sus libros, este más reciente que acaba de sacar, que venga, nos lo presente, nos platique de él, y que tengamos también nuevamente la dicha y la oportunidad y el honor de no nada más escucharlo, sino también de leerlo. Entonces, pues yo quiero agradecerles a todos. Luis, muchas gracias como siempre por tu amistad, por tu apoyo, pero sobre todo por compartir todo esto. Gracias a todos, y vamos a entregarte, si me permites, Órale. un reconocimiento por parte de la Universidad Adela de Cornejo y Consulta Legal por tu participación en la jornada 2025 de las conferencias jurídicas aquí en esta institución. Luis, y bueno, pues gracias a todos los que también nos siguieron en la transmisión en vivo. Por ahí va a quedar para que si gustan volverla a escuchar, compartirla, pues ahí está. Ya es y forma parte del acervo de Adela de Cornejo Universidad. Y bueno, pues nuevamente, gracias, y aquí nos vemos muy pronto. Sale. Gracias. Y los invitamos a que estén atentos. Tenemos una próxima plática el 29 de este mes con el doctor César Juárez también, que viene a impartir una plática muy interesante, que va muy ad hoc a esto, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en el aula educativa, y que eso pues no tiene otra base más que los derechos humanos también, y viene a explicarnos Pero creo que eso está más alto ahora sí que los internacionales, que los dulces, ¿o no? más alto, ¿no? Pero viene también el doctor, Eso está. viene el doctor César Juárez a impartirnos esta plática, este taller, el 29 de marzo. Y como ya lo saben, pues todos estos eventos, todas estas pláticas son totalmente gratis, abiertas al público en general, a la comunidad jurídica, que seguiremos trabajando, insistiendo en que aquí en la Universidad de Adela de Cornejo también pasan cosas muy interesantes, Para que inviten a y sobre todo de la talla de juristas tan importantes, y ojo, no nada más a nivel Juárez, sino a nivel mundial, como es el doctor Orozco, que está reconocido pues a nivel internacional. Y bueno, pues nos vemos muy pronto, el próximo 29 de este mes. Inmediatamente en abril ya también traemos quienes estarán presentes en estas jornadas de conferencias jurídicas 2025. Así es que estén atentos y por aquí los esperamos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. ¿Listo? Sí, ya. Está bien. Ya. Muchas gracias a ustedes. Igualmente. Porque llegamos tan solo a la segunda diapositiva. ¿Nomás a la segunda? No le miento, ahí está. Bueno, la tercera es la ¿Cómo tercera. es posible? Hablamos de terrorismo. No olvídese. Si aquí llegamos a la segunda, en el terrorismo no vamos a pasar de la presentación. No. Así del puro. No, hombre, le dan en el mismo. ¿Tomamos las torres o no? Esto sí. Estos. Sí. Ah, claro, Estos fueron, ¿no? por supuesto. Si se puede. Para luego, poner ¿qué más? pretextos, quería Bush entrar. Hoy, cuando veo unos videos, ¿verdad? Que ¿por qué salieron Sí, después, sí. ¿verdad? ¿Quién Es los que- está liberando? ¿Cómo están soltando? Este cuate está a punto de soltar las teorías Hitler. no las teorías, no, de cómo mató a Kennedy, cuál fue el motivo. Ya ayer estaba viendo precisamente donde ya puso los temas Que va a liberar. los que va a liberar, entonces ya están un par de jueces sobre, ¿verdad? Hay una foto donde están los jueces haciéndole así de como que, ¡ey, no lo saques! Aquí. A Trump, porque dice, ya puso una cronología de los temas que van a sacar. Que va a Que va a desclasificar. descubrir la Para verdad. desclasificar. Que va a desclasificar. No, y ya dijo, me vale lo que digan los jueces. Así lo acaba de Ah, decir. sí. Sí, es que te digo que hay una foto donde están los jueces señalándolo así. como que, Sí. Cállate. No digas. Luis, si quieren tomar, nos podemos tomar una foto. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Ya dejaste Ya, seguro? ¿Por qué dice finalizar? finalizamos. Vamos a